Bueno, yo les voy a compartir algunas de las ideas que yo trabajé como en una secuencia didáctica para trabajar la pronunciación. Este tema es muy importante, chicos, porque, bueno, la clase de español normalmente se trabaja 1 hora, no 2, al menos en Honduras la lengua extranjera se trabaja 2 horas, pero aquí solo es 1 hora. Entonces, hay muy poco tiempo para hacer tanto trabajo con la pronunciación, porque son muchos estudiantes y trabajar uno por uno, entonces es un poco complicado. Y nosotros que somos nativos de la lengua española, pues será nuestro trabajo esencial, primordial, es nuestro objetivo que los estudiantes mejoren su pronunciación. Antes de hacer una secuencia didáctica tenemos que prepararnos, o sea, tenemos que saber que requiere un poco de tiempo. Sí, vamos a trabajar 12 horas en el instituto, en el colegio, pero aparte de esas 12 horas, tenemos que preparar nuestras clases, nuestra secuencia, nuestra actividad. Y bueno, para los que no son maestros, para los que no han estudiado específicamente para esta carrera, hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Bueno, yo les podría dar estos y el primero sería identificar cuáles son los problemas de los estudiantes. Nosotros vamos a tener 1 o 2 semanas de observación y vamos a notar en la participación de los estudiantes algunos sonidos, por ejemplo, el sonido de la R, el sonido de la J, el sonido de la G. Para ellos es muy complicado. O es muy difícil porque sí, el español se parece un poco al francés, pero los sonidos, algunos son diferentes. Entonces hay que ir notando cuáles son esas dificultades que ellos tienen para nosotros poderles ayudar con ese objetivo. Luego, fijar los objetivos, o sea, es como, por ejemplo, este grupo se le hace más difícil trabajar la J, realizar el sonido de la J o el sonido de la R, o por ejemplo la doble L, ellos la doble L no la pronuncian como Y, sino que como L, porque en francés así suena. Entonces, por ejemplo, un estudiante para decir gallo, porque yo a veces les ponía imágenes, me decía galo, porque en francés así sonaría, pero en español tiene que sonar la Y. Entonces nosotros tenemos que ir identificando cuáles son esos problemitas para nosotros, saber, ok, mi objetivo va a ser trabajar eso para que mi estudiante mejore esta parte. Luego, buscar actividades lúdicas y significativas. En Internet hay muchas actividades, infinidades de actividades, pero nosotros tenemos que elegir cuáles son adecuadas según nuestros objetivos, porque no es solamente hacer una actividad divertida y que se rían, sino que también les ayude a mejorar, en este caso, el español. Es muy importante elegir qué actividad es adecuada para nuestro objetivo. También preparar el material didáctico. Bueno, esto ya depende de cada uno, ¿verdad? Si quieren hacer material o si no. En mi caso, a mí me encantaba hacer material. Pero, por ejemplo, yo viví con otras 2 asistentes, la asistente de inglés y la asistente de Alemania, y ellas eran muy tecnológicas, solo hacían diapos o cosas así, pero a mí me gustaba hacer cosas que ellos lo tocaran, cosas de papel, o las imágenes prefería imprimirlas que ponerlas. Y eso es algo muy bueno porque en el instituto, en el colegio, como ustedes prácticamente van a trabajar como profesores, entonces la fotocopia, ustedes pueden hacer las fotocopias, ya sea a color, a blanco y negro, o sea, ustedes no tienen que gastar en eso. Y eso es una gran ayuda porque en mi caso, pues yo prefería imprimir las imágenes que solo ponerlas en la pantalla, en mi caso, ¿verdad? Pero es opcional. A mí me gustaba trabajar de más.
Y bueno, como último consejo para preparar una secuencia didáctica, también sería imaginar si esta actividad tendrá éxito. Es decir, ¿será que con esta actividad mis estudiantes se van a sentir con ánimos de participar? ¿Se van a sentir cómodos? Porque muchas veces nosotros pensamos en la actividad eh, como si fuera para nosotros, pero no, debemos de pensar que esta actividad va a ser para los estudiantes. Entonces, yo les sugiero actividades que sean de competencia. A ellos les encanta competir y ellos participan mucho. Yo noté eso, que cuando eran actividades así más individuales, como que son más temerosos, les da un poco de pena, pero si es en equipo y competencia, a ellos les gusta mucho. Al menos en mi caso tuve mucho éxito así con actividades de competencias, son muy competitivos. Iniciando nuestra secuencia didáctica, tenemos que tomar en cuenta estos elementos. El nivel del estudiante, el nivel de la lengua. Por ejemplo, yo puse un A2, o sea, no sé si todos comprenden el nivel A1, A2, B1, B2, que es según el cuadro europeo, según el marco de las referencias de lenguas. Entonces, esta secuencia didáctica está dirigida para un nivel A2. El número de horas, esta secuencia está para 2 horas. No necesariamente tienen que ir seguidas las 2 horas. Puede hacerlo, por ejemplo, un lunes y luego un jueves. Por eso es una secuencia. Y también es muy importante tomar en cuenta el público. Si el público si es para niños, si es para adultos, si es para adolescentes. Eso es muy importante porque así nosotros tenemos que buscar actividades que se adecúen según la edad. Porque a veces me pasó que algunas actividades eran muy infantiles. Entonces, bueno, eso me pasó en colegio, que no sé, yo me emocioné mucho y dije, esta actividad puede ser muy buena, pero al final no resultó como yo pensaba porque la actividad no era para la edad que se requería. Entonces es muy importante tomar en cuenta el público al que se le va a dirigir. Luego, plantearme objetivos. Bueno, como objetivo general para esta secuencia tengo producir palabras difíciles en español. Y luego, como objetivo específico, identificar los sonidos que son difíciles de pronunciar en español por medio de trabalenguas. Y estos son mis objetivos. A partir de estos objetivos, yo comienzo mi secuencia didáctica. Ok, vamos a seguir. Ok, para comenzar mi secuencia didáctica, yo les presenté un video de extranjeros pronunciando palabras difíciles en español. ¿Por qué les puse este video antes? Bueno, es para que ellos se den cuenta que no solo a ellos se les hace difícil el español. O sea, para todos los extranjeros el español es difícil y para que ellos vean que no solo ellos a veces pronuncian mal, sino que en general muchas personas pronuncian mal el español porque es muy difícil. Y este video les dio mucha confianza porque ellos vieron que no solo a ellos les pasa. Y de hecho, quisiera mostrarles un poquito del video, pero no sé si se va a poder. Cuajasteras. Cuajasteras. Quejaceres. Where quieres? Where quieres? ¿Qué haceres? But is that a question? ¿Qué haceres? ¿Qué haces? Desarrollar? I think, I'm not sure. I think I got it wrong. This is easy. Desarrollar. Desarrollar. Desarrolla. Desarrollar. Desarrollar. Desarrolla. Ok. Jalacuelo.
Ok, y con este video, fíjense que me gustó mucho porque de ellos se sentían orgullosos porque ellos estaban corrigiendo a las personas que están en el video, por ejemplo, en desarrollar. No, no sé, es desarrollar. Y ellos trataban de decirlo bien y eso ya les estaba dando confianza porque ellos sienten que están mejores que los que están pronunciando en el video. Entonces, eso fue súper, o sea, les gustó mucho porque es como que, ok, mi español no está no está tan mal. Y bueno, luego de ver ese video, lo que hice, vamos a continuar con la siguiente. Ok, vamos, primero miraron el video y luego traté de recrear lo que estaban haciendo en el video. Es decir, coloqué a los estudiantes de 4 o 5, o sea, en grupos de 4 o 5, para luego tratar de hacer lo que estaban en el video, o sea, pasar palabras y luego ellos tenían que pronunciarlo y había un camarógrafo. Obviamente esos videos yo no los tengo, los tiene la maestra titular, pero tratamos de hacer el escenario así tal como en el video. Y luego ellos se ponían enfrente del aula, los 4 o 5 integrantes, la maestra pasaba las palabras y ellos lo decían y mi trabajo era, yo hice una pequeña ficha en la siguiente diapo, por favor. Yo hice esta pequeña ficha que es súper sencilla y lo que hice fue solo colocar el nombre del grupo o de la persona, luego donde dice palabra, colocando las palabras que ellos iban pronunciando y luego traté como de evaluarlo, o sea, cómo lo pronunció. Si lo pronunció bien, una carita feliz, si lo pronunció más o menos, una carita seria. Y si lo pronunció, o sea, si definitivamente no pudo pronunciarlo, una carita triste. Y bueno, esta palabra ingeniero para ellos fue muy difícil. Yo me quedé sorprendida porque ingeniero, yo así, ¿dónde está lo difícil de esta palabra? Pero para ellos era muy difícil la G. La G es muy difícil. Igual el I, porque para ellos es A, es una nasal, entonces ellos lo pronuncian diferente. Y bueno, en este caso yo puse que no lo hizo tan bien. Entonces coloqué una X en la carita seria. Pero según cómo vaya pronunciando, yo iba marcando una X y luego la maestra titular me dijo que les colocara una nota. Por ejemplo, si pronunciaron 5 palabras, la nota sobre 5 y algo así. Pero luego también yo anoté algunas notas, por ejemplo, a Tomás no dijo bien ingeniero porque para él la G es muy difícil, o sea, hacer notitas que los estudiantes puedan ver y ellos puedan practicar. Luego de esto, yo hablé con cada grupo y yo les expliqué, miren, estas palabras no la dijeron tan bien, esta sí, muy bien. Y bueno, hablé con cada grupo y ellos miraron la ficha y también miraron el video que estaba grabado cuando ellos estaban pronunciando para que ellos vean también para que vean y que se escuchen cómo lo pronunciaron. Entonces, eso fue una actividad súper dinámica porque ellos pudieron ver que eran capaces de decirlo o no eran capaces de decir algunas palabras. Y bueno, eso lo hice en una hora. Luego, le seguimos con la secuencia. Bueno, eso lo hice en 50 minutos y luego vamos a ver la siguiente actividad que también duró 50 minutos. Si le da clic, porfa. Ok. Bueno, esta segunda secuencia, obviamente siempre trabajando la pronunciación, esta vez ya lo hice con los trabalenguas.
O sea, siempre hay que darles un poco de dificultad. Primero iniciamos con palabras y ahora con frases. ¿Y qué más que hacerlo con trabalenguas? Y los trabalenguas más conocidos de América Latina. Y bueno, lo que hice, bueno, esas son fotos de los trabalenguas que utilicé. En este caso ya no los tengo conmigo, pero les voy a hacer como una simulación de cómo lo hice. Bueno, vamos a suponer que estos son los trabalenguas. Bueno, lo que hice fue separarlos en dos. Obviamente hice muchos, creo que hice como 60 porque eran repetidos, o sea, iban 2 de cada uno. Y ya les voy a explicar por qué hice 2 de cada uno. Entonces dije yo, algunos se van a sentir mal si unos eligen, este es más corto, este es más largo. Entonces lo dejé a la suerte. Lo que hice fue tener las cartas, luego los puse así como abanico, y lo que hice fue que eligieran al azar. Entonces uno elegía, por ejemplo, otro elegía el otro, y bueno, así se iban todos. Ok, luego de eso, los estudiantes tenían de 8 a 10 minutos para que practicaran ese trabalengua. Y entonces ellos estaban practicando pancha, plancha con 4 planchas, cuántas planchas, plancha, plancha. Pancha, plancha. A veces a mí se me iba una. Ellos me preguntaban. Y entonces, bueno, seguimos con la actividad. Ok, ese. Luego lo que hice, o sea, ya los estudiantes habían practicado el trabalengua. Entonces, ¿qué hice? Les dije yo, vamos a hacer una competencia. Nos vamos a poner en círculo y vamos a colocar a 2 contrincantes para ver quién lo dice mejor. Ok, entonces yo los puse en círculo. Ajá, entonces, ¿quién se iba a enfrentar a quién? Bueno, entonces por eso hice yo 2 de cada uno. Pueden hacer 2 o 3 de cada uno. Y entonces esa persona, por ejemplo, el que tenía el de pancha, plancha, se iba a enfrentar obviamente con el otro que tenía el mismo. Entonces esas 2 personas se enfrentaban, se ponían en el centro y cada uno lo decía. Y me gustó hacerlo de esta manera porque ellos no sabían con quién se iban a enfrentar. O sea, quizás algunos sí sabían porque estaban ahí cerca, pero cuando ya estaban en el centro y ya se ponían, me tocó con esta persona, me tocó con otra. Y bueno, ese fue el primer round. Ahora, el segundo round, si lo coloca la siguiente diapo, por favor. Ahora, el primer round era quién lo decía mejor. Bueno, luego les di otros 10 minutos, bueno, depende del número de clase porque el tiempo también se va muy rápido. Luego les di otros 10 minutos para que lo practicaran porque el segundo round era de quién lo dijera más rápido. Obviamente que lo dijera bien, pero quien lo dijera más rápido. Y esto iba a ser con un cronómetro. En la primera vez no había cronómetro. Entonces esto ya era un poco de dificultad para ellos. Y entonces, o sea, escucharlos a ellos en el aula, estar repitiendo el trabalengua, o sea, porque ellos estaban de que ellos querían ganar. Y entonces el segundo round fue sobre eso. ¿Quién lo dijera más rápido? Yo tenía mi cronómetro y bueno, la maestra titular, ella iba anotando en cuántos segundos lo decían. Yo a veces me sorprendía porque creo que en el que menos tiempo lo hizo eran 8 segundos y ellos se esforzaron mucho. Yo me sorprendí. O sea, ahí vi quiénes estaban interesados en mejorar, en practicar, porque sí estaban emocionados con esta actividad. Y bueno, luego, obviamente, como tenía anotado los segundos, las personas, obviamente hay que reconocerles el trabajo
y yo traje muchos llaveros o cositas de Honduras, entonces a las personas que lo hicieron en menos tiempo y lo hicieron bien, entonces yo les regalé un llavero y ellos estaban muy emocionados porque es algo que no van a encontrar aquí. Y bueno, esas dos actividades me funcionaron muy bien. Eso lo hice en el liceo y también los hice en el colegio, pero ya con los más grandes, con los de Catrina. Y me funcionó muy bien. Entonces, bueno, por eso que quise compartírselos porque fue una manera dinámica y al mismo tiempo trabajamos mucho la pronunciación y ellos fueron, o sea, ellos pudieron ver hasta dónde fueron capaces. De hecho, después de que hicimos esto, ellos me llevaron unos trabalenguas en francés para que yo lo hiciera y, o sea, para que yo sintiera lo que ellos habían sentido. Y bueno, a mí me encantó porque tuvimos buena conexión, o sea, siento que con esta actividad logramos como más confianza y ellos estaban muy felices. Y bueno, no sé si tienen algunas preguntas o bueno, este espacio es para preguntas. Y bueno, si ustedes pueden mejorar esta actividad, pues obviamente qué bueno que lo hagan, pero lo importante es que eso, centrarse en las necesidades del estudiante, siendo de una forma dinámica, porque nosotros como asistentes buscamos eso, o sea, salir de lo común de lo que hace el profesor titular. Y bueno, esa ha sido mi presentación. Tiffany, bueno, yo quiero resaltar algo que me parece súper lindo de las dos formas de trabajo que nos has mostrado, es que has orientado la dinámica o la secuencia hacia la pronunciación, pero teniendo en cuenta mucho la afectividad, ¿no? Que los Sí. chicos no se sientan mal por su pronunciación, no viendo a otros extranjeros que también tienen dificultades para pronunciar, que no se vayan a sentir mal o a juzgarse a sí mismos por no tener una buena pronunciación, que lo importante es practicar. Y la segunda, veo bastante motivación, el hecho de no saber con quién te va a tocar la competencia hasta que lo tienes enfrente, o el competir y el cronómetro que le pone ahí un poco de picante al asunto, ¿no? Sí, Me sí, imagino que se rieron un montón cuando estaban haciendo los sí, trabalenguas. sí, de hecho sí, y luego ellos me decían, pero ¿qué significa esto? Bueno, luego les cuento, les digo, pero primero traten de pronunciarlo bien. Y de hecho ellos en ese tiempo que tenían de 8 a 10 minutos, ellos me decían, Tiffany, ¿cómo pronuncio esto? Tiffany, ¿así está bien como lo digo? O sea, porque ellos de verdad querían hacerlo bien. Fue muy divertido. Súper, entonces yo he visto que en las tarjetitas está el trabalenguas y al lado hay una imagen, tal vez la imagen es un poco referencial a lo que cuenta el trabalenguas, ¿no? Como la plancha de Sí, Pancha que plancha con ah, muchas planchas. sí. Bueno, esas imágenes yo las encontré en internet. Y bueno, solo las recorté y las laminé. Ujú. Y bueno, sí hice 2 o 3 de cada una. Depende del número de estudiantes. ¿Y tú lo tendrás en algún archivo como en Word o en PDF para luego poder Ah, compartirlo y que sí, ellos lo sí, puedan sí. imprimir? Sí. Ujú. Bueno, entonces no sé también si Luis y Lesia quieren aprovechar este momento para contar sus experiencias en cuanto al tratamiento de la pronunciación, si han notado alguna dificultad específica, y a nuestros participantes, claro, por supuesto, también pueden ir colocando sus comentarios o preguntas en el Ah, foro. Aquí nos preguntan, ok. ¿cómo las laminaste? Creo que hay una máquina especial para laminar, ¿no? Sí, hay una máquina y tuve mucha suerte porque eso me lo brindó el liceo. En el liceo estaban muy equipados y yo podía hacer lo que, o sea, aprovechar todas las herramientas que me daban. Y obviamente esas tarjetas se los quedaba la maestra titular porque ella las puede seguir usando con otros grupos. Muy bien. Sí, Ujú. Luis, Lesia, ¿quisieran comentar algo sobre la pronunciación? Justo yo quería comentar algo. Justo en mi curso de colegio
tuve 5 pequeños grupos de 3 alumnos, más o menos, y ellos tenían que hacer una radio web. Es decir, tenían que pronunciar toda una historia latinoamericana y luego publicarlo en su revista en línea, virtual. Así que practicamos la pronunciación, sobre todo con el ra, re, ri, ro, ru. Y lo hacíamos al revés también porque era muy difícil, como comentaste, Tiffany, la R o la G o la R. Así que estaban un poco tímidos, pero con ejercicios, por ejemplo, de vocalizar, abrir la boca, jugar con algunos sonidos como a, e, i, o, u, a. Ahora, la idea era que se diviertan y que, bueno, que pronuncien bien la historia. Así que si tenían errores mínimos en la historia que relataban, podría enviarse a la revista, pero recién al último, o sea, la corrección, porque eso tenían que practicar. Y jugamos con los sonidos, en mi caso. No sé Muy cuál será bien. tu caso, Luis. Entonces hay una perspectiva un poco de verlo como proyecto, ¿no? Sí. Elaborar la historia que vas a contar, luego practicarla, luego ya ponerla en tu revista web. Eso de trabajar en proyectos también motiva mucho a la gente joven. Luis, ¿cómo fue en tu caso? Pues me sorprende muchísimo todo el trabajo que hicieron y que cuentan, es súper interesante. En mi caso, mi escuela principal fue una preparatoria, un liceo, sección euroespañol, entonces el nivel de pronunciación era muy buena. Y yo no tuve estas secuencias didácticas de pronunciación. En mi caso fue más enfocado a la cultura, más enfocado a temas que contienen contenidos de Latinoamérica en los libros de Francia. Entonces, felicidades por todo lo que hicieron, porque en definitiva es un súper trabajo todo esto, la pronunciación. Yo quería comentar que el tema de la R, que siempre es un problema para personas que no son hispanohablantes nativas, es muy bueno enfocarlo también desde un punto de vista físico, porque a veces nosotros le vamos a decir al alumno, no que rosa, pero el sonido nada más pedirle que nos escuche y repita, no es de repente suficiente. Hay que decirles dónde poner la punta de la lengua y que hay que tratar de hacer vibrar. Entonces, como no podemos mostrarles lo que pasa dentro de nuestra boca cuando pronunciamos la R, hay una página que es de una universidad en Estados Unidos, es esta, y específicamente para la R, si nosotros ingresamos acá, vamos a ver este gráfico de la izquierda, que para mí es el más valioso, que les dice a los chicos a dónde va la punta de la lengua para producir la R. Si nosotros les queremos contar con palabras, diríamos que la punta va detrás de los dientes superiores, un poco más arriba de ellos, en la parte donde se siente algo rugoso. Si ustedes pasan la lengua, van a encontrar encima de los dientes superiores por atrás una parte rugosa. Ahí se coloca la lengua y hay que hacerla vibrar. Entonces, si hacemos play en este video, miren. Ven cómo la punta de la lengua se va a ese punto, que es la parte rugosa, se llama alvéolos. No es necesario entrar en tecnicismos, nada más les cuentan que es la parte durita, rugosa. Y hacer vibrar la lengua. Entonces, teniendo una referencia visual de lo que pasa dentro de la boca, ellos se pueden sentir un poquito más en confianza, porque a veces estamos 20 veces diciendo rosa o radio, y las 20 veces no lo logran simplemente porque no les hemos dado una orientación física. Les paso este link por aquí por el chat, luego lo vamos a recopilar todo junto con los demás materiales. Ahí lo tienen. Y nada, pues no sé si hay alguna otra pregunta, duda o comentario con respecto a la pronunciación. Pueden colocarla ahí en el chat o levantar la mano virtual para participar. Bueno, entonces en general, ¿qué les ha parecido la presentación de Tiffany, las propuestas que ha hecho? Vamos a ver qué nos cuentan. Mientras tanto,
vamos dando pase a Lesia, que va a empezar con la parte cultural. ¿Sí? Buenas tardes. Sí. Perfecto. Sí. Tenemos una intervención. ¿Eres Angie o María José? Angie. Ok, Angie, cuéntanos. Ya, soy de Ecuador y bueno, voy a enseñar español en un liceo. Anteriormente, la semana pasada, bueno, mencionaron que podíamos llevar material de acá para facilitar el trabajo allá. Y según estuve viendo ahorita en la presentación de aquí la compañera, perdón que no me acuerdo el nombre. Tiffany. Tiffany. Mi pregunta era si ella para elaborar sus materiales didácticos, porque mencionó que ella trabajó bastante la parte física, la parte pedagógica, así bastante visual. Entonces quería saber si ella, los materiales que llevó fueron ese tipo de materiales de acá o eso se los pudo conseguir allá en cuanto a las impresiones, si tuvo que imprimir allá, porque tengo entendido que hay facilidad de copias, pero no sé si solo son copias y todo. A mí lo que me preocupa más es esa parte, la parte del material. Ok. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que tenemos que traer muchas cosas en nuestras maletas. O sea, no nos podemos traer todo. Uno quisiera traerse muchas cosas, pero es que es imposible. Y bueno, yo lo que hice, o sea, desde que estaba en mi país, yo pensar esto para cómo podría usarlo. ¿Me va a servir? ¿Lo voy a usar o no? Bueno, si digo sí, bueno, lo llevo. Esto es algo que no voy a encontrar allá. Pero, por ejemplo, si son imágenes, copias, esas cosas no es necesario, digo yo, cargarlas en nuestra maleta, porque yo pienso que todos los colegios, la verdad es que los colegios aquí están muy equipados, apoyan mucho al maestro y al menos para hacer impresiones van a tener todos. Eso es algo que yo estoy segura que todos lo van a tener. Por ejemplo, este es otra actividad que hice, por ejemplo, este uno de Honduras no lo voy a encontrar aquí. Aquí solo hay uno normal. Y bueno, con este hice otra actividad y a ellos les encantó porque viene con imágenes culturales de Honduras. Y bueno, esto es algo que dije yo, bueno, esto yo me lo llevo porque esto lo voy a explotar. Entonces, desde que estamos en nuestro país, pensemos en algunas actividades, no en todas, pero por ejemplo, saber identificar qué nos puede servir y qué no. Pero en lo que es imágenes y cosas así, yo pienso que en internet nosotros solo las imprimimos y basta. Qué bien, entonces impresión al alcance porque ahí en el liceo o en la institución nos dan esa facilidad. Bueno, Angie, te mando un corazoncito, muchas gracias. Tenemos una consulta de Marcela, muy bien, aprovechando el tiempo antes de pasar a la segunda parte. Cuéntanos, Marcela. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Yo soy de Bolivia y más que consulta era un agradecimiento a Tiffany que hace que tus ideas se vayan iluminando. En mi caso, yo no tengo ninguna experiencia como profesora. Entonces, gracias por compartirnos estas cosas. A mí me ha tocado liceos y sí tengo un poco de miedo de cómo reaccionen porque me dijeron que el español allí es bastante bajo, entonces siento que estas actividades les pueden ayudar a que pierdan la timidez y se animen a hablar y pronunciar, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho yo tengo una carpeta que yo se la dejé a mi maestra titular con todas las actividades que hice y yo se las puedo compartir a Rosa para que ellas se las comparta, porque no solo es trabajar la pronunciación, hay muchos temas que son interesantes porque no siempre vamos a trabajar libremente. Unos maestros sí les gusta que, no, lo que tú quieras, habla de tu país, pero otros no. A mí me tocó los dos. O sea, en el colegio era yo trabajar con los temas acorde con el maestro, por ejemplo, la descripción física, la ropa, los animales. Entonces, ahí yo no tenía opción, tenía que ingeniármela cómo doy esta clase.
En el liceo era un poco más libre, era como, Tiffany, si tienes una actividad ahí, mira que ellos están ahí un poco desmotivados, hay que alegrarlos ahí. Y bueno, pero yo puedo compartirles esa carpeta que mientras más ideas tengamos, mucho mejor, pero no hay no hay que estresarse mucho. Luego ahí en el camino uno poco a poco va conociendo al maestro, tanto a los estudiantes, y tranquila. Hay muchas ideas en internet. Solo hay que tomarse un poco de tiempo. Yo siempre dedicaba al menos un día para hacer mis secuencias y luego pues las iba mejorando en el camino. Gracias, gracias por compartir sus inquietudes, sus comentarios también en el chat. De hecho, qué bueno que se está cumpliendo el objetivo justamente de hacer esta transferencia de ideas, de experiencias. Algunos no tienen formación como profes o va a ser su primera experiencia como asistentes de educación en general, de algún tema de educación. Y bueno, justamente chicos, la idea es eso, ¿no? Ayudarlos a iniciar de la mejor manera posible. Bien, leo los últimos comentarios. Sí, todo el material de Paolo, de Tiffany, yo soy la responsable de recolectarlo y una vez que lleguemos a la última sesión, les vamos a entregar esa carpetita de materiales a todos los que se han inscrito, porque cuando se inscriben nos dejan su correo electrónico y así podemos enviársela a todos ustedes. Bien, entonces, Lesia, vamos contigo y un tema súper importante que es la cultura. Ok, hola. Ya. Comienzo. Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lesia Vázquez. Fui asistente de español en el año 2022 a 2023, septiembre hasta, y bueno, me quedé hasta mayo. La secuencia de hoy está relacionada a las didácticas culturales y experiencias en diferentes niveles y establecimientos. En mi caso, me tocó colegio y liceo. Así que primero comenzamos con el colegio y luego les hablaré de las secuencias en liceo. ¿Ok? Alors, para comenzar, secuencias culturales. Primero, ¿qué es cultura? Podemos observar las imágenes, pero ¿hay algún participante que quiera hablar? Ahora pueden levantar la mano para saber qué es cultura o qué es lo que ustedes consideran cultura. Oh, perdón. Listo. Ok, ¿hay algún voluntario o voluntaria? Activen la mano de participación para Kevin. Dime. Sí, desde mi punto de vista, cultura se podría definir como algo característico o que representa un lugar o un entorno que es propio de ese lugar. Que es propio de ese lugar. Estás en lo correcto, totalmente. ¿Hay alguien más, algún otro participante que quiera decir qué es cultura? ¿O tiene alguna noción? Ahora por ahí Constanza, o Marcelo, o Angélica, o Derete. Activen la mano de participación. Derete Carreño. Como todos los aspectos que forman nuestra identidad. Ya, ok. Gracias, Angélica. Música, todo eso. Música y todo eso, exacto. Derete, dime. Para mí cultura es algo que se caracteriza por mantenerse año tras año en un país. Año tras año tras un país. Y tienes razón, porque pasa de generación en generación. Alors, la cultura es todas las tradiciones, costumbres que pasan de generación en generación, ya sea por el boca a boca, ya sea por el patrimonio mismo. En este caso, cultura puede ser la gastronomía, puede ser lugares turísticos, históricos, puede ser la misma educación y la lengua, ¿ok? Así que para conocer un poco lo que significa en Francia, deben tener muy en claro los valores que se dictan o los valores que se establecen en el colegio y en el liceo y en cualquier institución educativa. Por ejemplo, son laicos, ¿ok? Es decir, no tienen una religión, así que, bueno,
En Perú, por ejemplo, yo soy de Perú, está la religión católica, la cristiana, que son las más, bueno, son las primordiales, pero en los establecimientos educativos en Francia no se puede mencionar ninguna religión. Y eso es algo cultural, ya que para nosotros es normal, pero para ellos no. Aparte de la religión, no se puede tampoco mencionar la política, ¿ok? Y por ende, no se puede dar una opinión política o no está permitido. En mi caso, ni los profesores ni los estudiantes dan una opinión política o religiosa. Sin embargo, sí se puede enseñar religión y política por el tema cultural. ¿Ok? Perdón. Entonces, dependiendo del lugar al que se les ha otorgado, deben buscar un poco de información, por ejemplo, el lugar, qué tradiciones tiene o qué otras expresiones. Por ejemplo, yo estuve en Bordeaux, así que, bueno, pequeño, por ejemplo, la poche et le sac, ¿ok? El saco se hace en poche. Esto es de Perú, ¿ok? Pero a esto le llaman poche. Y en francés, bueno, de París o del norte, sería sac, ¿ok? Por ejemplo, otro ejemplo sería pan au chocolat et chocolatine, ¿ok? Tienen diferentes, en Bordeaux es chocolatine. En la parte norte, Lille, Amiens, Orléans, es pan au chocolat, ¿ok? Aunque dependiendo de la zona, tienen diferentes expresiones, ¿ok? Y también la pronunciación o las costumbres, ¿ok? Comenzando a ver con el colegio, lo que yo presenté en la primera semana, porque la primera semana en realidad son observaciones, pero puede que algún profesor los presente y les digan si pueden presentar algún documento o algún PPT para mencionar de dónde son, cuál es su nombre, qué turístico hay en donde viven, ¿ok? Alors, en este caso, yo presenté, bueno, la primer PPT que hice se llamó Presentación de Perú. Hablé de mis orígenes, hablé lo más característico de mi país, ¿ok? Perú, vale, los límites, ¿ok? Los puntos cardinales, el Océano Pacífico, Bolivia, Colombia, Ecuador. Y luego mencioné las zonas geográficas, es decir, las regiones. Entonces, yo he vivido siempre en la costa. En Perú hay 3 zonas: costa, sierra, selva. Yo he vivido en la costa, tengo familia en la sierra y cuando fui pequeña viví en la selva. Así que podía hablarles en ese entonces sobre mi experiencia y sobre dónde vivía, dónde vivieron mis abuelos y dónde viví cuando yo era pequeña. Por ejemplo, actualmente yo vivo en la costa. Comencé con una salutación o unos saludos de hola o buenos días. Mencioné obviamente el ceviche, mencioné la costanera, mencioné los domos. Cuando hablé de la sierra, escribí el quechua, que es una lengua nativa, que normalmente no se debería enseñar, ya que nuestro objetivo es practicar la lengua española. Pero en este caso, bueno, hay muchos quechua hablantes, ¿ok? En Perú, así que es algo cultural, es algo obligatorio. Es algo que deben explicar, por ejemplo, que en Puno o si no en Junín o en Huancavelica, ¿vale? Departamentos de Perú, se enseña, ¿ok? En el colegio, por ejemplo, o se enseña de generación en generación, papá a hijo, hijo a nieto, ¿vale? ¿Ok? Aunque en la sierra mencioné los auquénidos, un poco de la gastronomía, por ejemplo, las variedades de papas que tenemos en Perú, algunas frases para que comprendan, por ejemplo, buenos días, era Rimaikuyukai, Rimaikuyuyayki, Sierra Ayimpunchay, Ayintuta, Pajarincama, ¿ok? La idea es que se pongan en, bueno,
por así decirlo, en nuestros zapatos y que comprendan también nuestra situación, porque el castellano es nuestra lengua, bueno, actual. Pero antes, por ejemplo, en el incanato, se usaba el quechua también, o se usaba un antecesor del quechua. Y es por eso que cuando enseñé el Imperio Incaico, por ejemplo, el origen, la organización, traté de usar algunos términos en quechua. Por ejemplo, el ayllu, ¿ok? Y algunas referencias al lugar, bueno, a la zona geográfica de la que estaba mencionando en ese momento. Así que, retomando, la presentación, la primera presentación que ustedes van a dar, tienen que hablar de lo más característico. Es decir, de sus platos típicos, algo que los represente a nivel mundial. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? De Perú, podría ser la cultura chicha, podría ser el Amazonas, el Machu Picchu, ¿ok? Y siempre haciendo acotaciones a ustedes mismos, es decir, su experiencia. No todos tenemos información de todo el Perú, pero la idea es tener o recopilar información precisa, detallada, para que puedan mencionar, por ejemplo, qué es la selva, Loreto, Cayal y Madre de Dios, qué es la sierra o qué es la costa, si están hablando de Perú. Por ejemplo, mencionar si existe algunas tradiciones, algunas libertades que se pueden dar. Por ejemplo, el término cholo, ¿ok? En Perú es una denominación que se pueden dar entre amigos, pero si un extranjero o de algún otro país, claro, de algún otro país, nos dice cholos, lo podemos tomar como ofensivo. Así que deben tener muy en claro qué es lo que pueden enseñar y también las precauciones de lo que enseñan si el tema es un poco delicado. Por ejemplo, en la política o la religión, ¿de acuerdo? Pero en general, bueno, por el momento, la primera semana hablan de ustedes, de su entorno, por ejemplo, de dónde viven. En esta diapositiva, que espero que cargue aquí, mencioné dónde vivo. Fui a Google Maps y también combiné algunas informaciones o fotos que yo había tomado. Así que lo primero que les recomiendo, recopilen todas las informaciones y fotos o imágenes de su entorno más inmediato. Es decir, dónde viven, por ejemplo, qué hay cerca donde viven. Por ejemplo, esta actividad fue en relación a las indicaciones. Es para colegio en CCM, ¿ok? Quería darles indicaciones sobre cómo llegar de un lugar a otro usando derecha, izquierda, de frente. Se divirtieron mucho los niños porque como lo puse en la pantalla grande y podían señalar, señalaron las imágenes que querían. Por ejemplo, les mostré, aquí está, la Plaza Tupac Amaru, Norquis, para nosotros es normal, allá no hay pollo a la brasa, así que no existe Norquis. La casa del Museo del Terror, se asustaron un poco porque nunca habían visto Museo del Terror, al menos no hasta ese momento. Pastelería, parque y skate park. En mi caso, yo les di la opción para que, para que unieran, es decir, para que dieran las indicaciones de un lugar a otro. Podían escoger entre esos lugares y luego les decía cómo iría de la casa del Museo del Terror a mi casa, Girón San Martín 749, ¿ok? O si no, del Parque Media Luna. Ellos escogían y daban las indicaciones usando algunas frases o verbos que ya se les había enseñado. Así que, para hacer una secuencia didáctica cultural, primero deben tener muy en claro qué es lo que la profesora les ha enseñado ya a sus alumnos o qué verbos deben reforzar. ¿Ok? ¿Qué más? Tienen que tener muy en claro también a dónde quieren ir.
Es decir, si nos ponemos en una situación en que están en España o en un país de lengua española o lengua hispánica y quieren ubicarse, deben saber algunas palabras clave. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Dónde es? Una pregunta. Girar a la derecha, a la izquierda. Los lugares, plaza, cine, parque, vocabulario de lugares públicos. ¿Ok? Alors, hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Yo Ok. nada más un comentario, Lesia, qué lindo el valor del material auténtico para Ujú. la transmisión de la cultura, que es algo muy valorado ahora en la didáctica de lenguas extranjeras, ¿no? Promocionar la cultura con el material auténtico. Sí, la idea es que utilicen sus propios materiales, es decir, ustedes son promotores o son embajadores de su propia cultura. Así que mientras sea más inmediato su entorno, es decir, fotos de su casa o documentos de un periódico local, va a ser más enriquecedor para su público, ya sea college o liceo. ¿Ok? Vale, gracias, Rosa. Palalapam. Ok, más bien, como vamos a entrar o como van a entrar ustedes más o menos al liceo o al colegio a finales de septiembre, si no me equivoco, van a estar a puertas de octubre y, bueno, por ende van a hablar del Día de la Raza o el Día de las Razas. ¿Ok? Así que traten de crear material respecto a su propio país. Por ejemplo, en Perú hay grupos étnicos que no se mencionan normalmente porque, bueno, en el libro que ellos tienen no se menciona a veces, no hay tanta información específica. Por eso es que presenté los grupos y también presenté a mi familia para que se den cuenta primero los rasgos. No somos como los europeos o los franceses. Por ejemplo, en mi caso, mi familia tiene los ojos un poco achinados, somos pequeños y tenemos los pómulos un poco, bueno, sobresalientes, por así decirlo. Pero es mi familia y son los rasgos que nos caracterizan. Por ejemplo, hablé de mis amigos, cómo son, cuáles son sus orígenes. Algunos tienen origen, por ejemplo, japonés, tenían origen español, tenían origen, yo no sé bien, no me acuerdo, creo que era de Canadá, si no me equivoco, una de mis amigas. Así que eso en realidad los sorprende un poco y les van a seguir preguntando porque ver gente joven es un poco, bueno, es un poco más fácil para hablar para ellos, ¿ok? Sobre todo en colegio. Ahora, les mostré a mis colegas, mis amigos, mi familia y también la tradición que tenemos o una costumbre que tenemos los fines de semana. Por ejemplo, reunirnos en familia, comer, tomar Inca Kola o Coca-Cola, pero comer en familia, es decir, grupos de 14 personas o hasta 30 personas, bailar, el bailongo, la fiesta, todo. Por ejemplo, eso para ellos no es algo de costumbre porque la familia está muy separada, en especial por los estudios, pero nosotros tenemos el domingo o el sábado o simplemente el fin de semana para juntarnos y hablar con nuestros abuelos, tías, primos, sobrinos, etc. Somos una unidad muy grande, así que es muy importante mencionar que en Latinoamérica sí se considera mucho la familia y es algo que los europeos respetan mucho por el sentido de la unidad y de la unión. Mencioné a mi perrita y al final mencioné los grupos étnicos y voilà, esos eran los Ashaninkas. Mencioné algunos, por así decirlo, hipsters de Perú.
que son personas que tienen otra tendencia, otra manera de vivir, por generación, más que nada. Alors, entonces, van a mencionar el Día de las Razas. Puede que mencionen o que lleguen exactamente en la fecha en que están presentando a la quinceañera, que es algo que tal vez Luis nos puede hablar un poco, ya que mencionan mucho México en esta parte. ¿Ok? Mencionan sobre todo este cuadro, que no les puedo decir de qué es, así que lo van a saber y la profesora o el profesor que esté a cargo de su curso les van a explicar qué es lo que deben hacer. En mi caso, presenté algunos videos de cómicos ambulantes para que conozcan nuestra cultura humorística. Mencioné un video de Colibritany para saber qué es el chambelán. Mencioné los personajes, la descripción y el super documento auténtico de mi amiga que se llama Ana Belén y que tuvo un quinceañero al que yo asistí y esa fue su quinceañero hace más o menos 11 años, si no me equivoco. No, 9 años. Así que se asombraron mucho porque nunca habían visto una persona real en un vestido y que, bueno, que estuviera celebrando este tipo de fiesta o este tipo de ritual de pasar de una niña a una mujer. ¿Vale? Vale, esta sería la quinceañera. Ah, también les mencioné que, bueno, esta parte sí, les menciono que se necesita mucho dinero, así que no sé si en otros países se celebra la quinceañera. ¿Podrían apretar o bueno, seleccionar el botoncito de levantar la mano si se celebra el quinceañero o el quinceañero en su país? ¿Vale? Toda la... Ah, ok. A la derecha, Georgina. Ujú. Ok, ok, ok. Entonces, sí entienden de lo que hablo. Perfecto, genial. Sabrán que se necesita mucho dinero para costear un tipo de estas fiestas. Así que aproveché esa situación para hablarles del dinero y de los billetes y de las monedas. Por eso llevé algunas monedas que en mi país, ¿vale? Perú, estaban en promoción o estaban por el año, creo que claro, por el bicentenario, sacaron unas monedas con personajes históricos y con lugares históricos también. Y eso fue lo que les enseñé y lo que regalé posteriormente, ya que les gustó tanto al menos tocar el dinero y también les llevé algunas láminas de Huascarán, de 20 soles, de 10 soles. Les recorté, las enmiqué y se las regalé porque les pareció muy interesante y fue con esto que completaron una actividad de comprar, vender, dar el vuelto. Así que si tienen alguna moneda, algún billete, algo que represente su tipo de cambio, pueden llevarlo. Sí les recomiendo, les va a gustar y es diferente. Claro, no les digo que les den 200 soles a los niños, obviamente, pero tal vez una pequeña ficha o un indicado de un billete falso, ¿ok? Y tienen que decirles, no es verdadero, no les va a servir en el país, ¿ok? Porque a veces piensan que tienen el dinero y es un poco raro. Pero bueno, eh, esto sería la quinceañera para ellos y es un tema al que recurren o es un poco recurrente en sí, porque lo mencionan tanto para el examen del college para el lycée y también para uno de sus exámenes, ¿ok? Sobre todo para los mayores de quatrième, perdón, de troisième o de quatrième. Ouais, ¿ok? Alors, entonces, por último, al andaluz, más bien puede, en mi caso me tocó el collège MCCR
había un viaje de último ciclo de colegio, ¿ok? En el que iban a viajar a Barcelona. Perdón, iban a viajar a Valencia. E iban a visitar al Andaluz, la tierra de los vándalos, es decir, bueno, ¿qué significa la tierra de los vándalos? Que es la España árabe. Entonces, las últimas clases del colegio se enfocaron mucho en el al andaluz porque era un tema muy importante tanto para el examen de colegio liceo como para el viaje. Tuve la oportunidad de viajar con los alumnos como responsable junto a otras 3 profesoras, de las cuales 2 eran profesoras responsables también, es decir, profesoras principales. Y tuve la suerte de ver todo, es decir, ir a Córdoba, conocer un poco de la Alhambra, del Generalife. Les recomiendo buscar el Al-Andaluzo para que entiendan de lo que les estoy hablando, que básicamente es un tema que se toma más o menos 3 semanas de explicación, porque en la primera es una pequeña introducción, luego comienzan a hablar de los emperadores, les comienzan a hablar de los grupos árabes, de las palabras, vocabulario, y antes del viaje en bus también se hace una revisión. Así que son básicamente 3 semanas y muchos trabajos que les dan a los alumnos. Por ejemplo, este era una de las actividades a las cuales yo participé porque los alumnos necesitan asistencia en español. Como están en un país donde se está viviendo la misma lengua, es decir, usan la lengua cada día, deben inmediatamente captar todo lo que les dicen. En este caso era réaliser un clip, un article pour un magazine documentaire. Tenían que hacer un pequeño video en la Alhambra para mostrarlo a unos jóvenes estudiantes españoles para presentar al Al-Andalus. Así que yo los ayudé con algo de vocabulario. Tuve que recorrer de nuevo todo el recinto, pero los alumnos tenían claro de qué iban a hablar y sobre todo los ayudé en pronunciación, porque sí saben qué van a decir, pero no se les entiende por la vocalización. ¿Ok? Así que uno de los trabajos, si llegan a poder viajar con los alumnos, con las profesoras, es ayudarlos o asistirlos fonéticamente. ¿Ok? Y en producción escrita, pero en una parte mínima. Alors, fuimos a la ciudad hispano-musulmana, conocimos la Alhambra y al final explicaron por qué Al-Andalus fue un periodo de convivencia y por qué fue tan importante para sus estudios, es decir, para el estudio de la lengua española. ¿Ok? Ese fue Al-Andalus. Que no les van a cobrar nada, el viaje es gratis. Traten de ir a esta excursión porque pueden pedirlo, si no me equivoco. Bueno, ese fue mi caso, no estoy segura si a otros asistentes vayan a tener esta misma opción. ¿Ok? Alors, quoi d'autre? ¿Qué más? Ok, esto fue en la parte del colegio. A mí me tocaron 2 profesoras principales, Nadine Gaster y Sandrine Laplazotte. Eliminen Eben. Sandrine Laplazotte, en el cual yo expliqué lo que les he mencionado, el Día de las Razas, la quinceañera, al andaluzo, y también mencioné el sistema educativo en Perú y el sistema educativo en España, mencionando la ESO, especialmente los estudios más básicos del español, los estudios primarios, por así decirlo. ¿Ok? Mencioné los carnavales. En sí, mi ponencia fue más que nada sobre todo lo que representaba a mi país según como yo lo veía. Es decir, me dieron carta libre. Sin embargo, eso fue en colegio.
era un poco más estricto, pero aún así me dieron carta libre. Es decir, podía hablar de cultura, por ejemplo, variada, de las razas, podría hablar de la Navidad, por ejemplo, en diciembre. Sí o sí van a hablar de la Navidad en España, así que en una de esas presentaciones traten de presentar su país. ¿Ok? ¿Qué más? También hice que los alumnos pudieran escuchar algunos dialectos. Por ejemplo, el uro, la aymara, la xaninca y, si no me equivoco, el dialecto de los machillengas, que son grupos indígenas que hablan otro idioma, es decir, tienen un dialecto. Y voilà, lo puse como audios en su plataforma, que se llama Pronotec. Je me souviens pas. No me acuerdo muy bien cómo se llama, pero lo hice que la profesora lo subiera a su plataforma para que puedan escucharlo libremente y aprendan un poco más sobre nuestros orígenes en diferentes zonas del Perú. Por ejemplo, este dialecto, Hualiquixtehua. No sé si se escucha bien. Creo que tienes que activar el compartir el sonido, Lesia. El Wajikistua. botoncito. Wajikistua. Wajikistua, que es ¿cómo estás? en Aymara. Sí, en Aymara. Alors, gracias, Rosa. ¿Qué más? Donc, por la parte del colegio, es para estos temas que les he mencionado. También se mencionó padres e hijos, ahí que utilicé, bueno, que hubo la utilización de las fotos de mi familia, de mis amigos y de los que me rodean. No sé si quieres acotar alguna experiencia, Alex. No, Luis. Hola, hola, gracias. Tengo 4 intervenciones respecto a lo que dijiste. No sé si sea el momento indicado. ¿Deseas continuar y lo hacemos al final? Ya me indicarás. Como prefieras, como prefieras. Si quieres ahora, porque justo tú también hiciste college, por eso quería saber opinión. Bueno, en mi caso, perdón, estaba anotando un par de cosas que habías mencionado, pero ¿podrías decirme otra vez la pregunta, por favor? Sí, tú también estuviste en college. ¿Tuviste los mismos temas? ¿Practicaste otros diapositivas o las mismas? Ok, en mi caso en el college fue mi escuela donde tuve menos horas, entonces los profesores me daban la libertad, toda la confianza para que abordara temas culturales, entonces fue libre, no hubo una temática especial, no hubo tampoco algún proyecto que seguir. Sin embargo, en el liceo, en la prepa, sí tuve temas más marcados. Y de hecho por aquí ya encontré el libro que utilizamos en segunda, que era Dilo en voz alta. Y hubo, bueno, ya separé 2 temas que me llamaron mucho la atención, porque justo estos libros sí hablan mucho de España, pero hay mucha información de América Latina. Y en uno de los temas, que es convivir entre generaciones, no sé si se vea muy bien, pero pues aparece la película Coco, y es el punto de referencia para poder hablar de la familia. Por el otro lado, tenemos el tema de los deportes y encontramos a las cholitas. Y creo que estos son temas de partida que nos ayudan a poner en valor nuestra cultura, justamente. Mencionar aquellas cosas que tal vez habla muy poco y que nosotros podamos profundizar. Y esto me ayudó también a sacar más temas que podía llevar al college, por ejemplo. Y bueno, si me permiten, podemos hacer un intercambio, Lesia y yo. Estoy de acuerdo de que no se puede enseñar una lengua extranjera si no hay cultura, entonces es primordial
y creo que es algo que deben de poner mucha énfasis ustedes como futuros asistentes de español de América Latina. Y la primera pregunta que me surge es, mencionabas que la divisa de Francia es libertad, igualdad, fraternidad, y agregaron hace no muchos años la laïcité. En la laïcité, por ejemplo, mencionabas puntualmente que no se puede mencionar religión. Muchas cosas de la cultura mexicana, y me imagino que también peruana, vienen de la religión católica, de esta mezcla española, y ¿a ti te prohibieron hablar de esa parte o simplemente se quedó en el no está permitido, en el no se puede mencionar? ¿Qué pasó en tu caso? En mi caso, Luis, fue... La verdad es que en el liceo tuve cátedra libre también, o bueno, pase libre, así que mencioné qué religiones había. No mencioné si tenía una religión o no, o si había ventajas o desventajas. Simplemente mencioné las religiones en Perú, en el liceo. En el college sí me pusieron un poco más de restricciones, ya que al parecer a los alumnos no se les puede mencionar el tema de religión. Sin embargo, cuando hablaron de la cultura española o, por ejemplo, de la Alhambra, se mencionaron las religiones católicas y musulmanas, así que, bueno, tuvieron que hablar, pero si no, normalmente no se debería hablar en colegio, sobre todo. Ok, es súper interesante saber esto, porque hay que tener mucha comunicación con el profesor referente, entonces chicos, ténganlo en cuenta. Esto porque en mi caso yo también tuve cátedra libre, me dejaron hacer todo lo que quisiera y eso incluía hablar de la religión, que muchos compañeros mexicanos mencionaban que a ellos sí les dijeron, ¿sabes qué? No puedes abordar ese tema por la laicité. Y en mi caso, por ejemplo, hice creación de piñatas y las piñatas vienen de esta parte católica. Los 7 picos representan los 7 pecados capitales. Y entonces lo puse sobre la mesa con mi profesora referente y me dijo, mira, tú eres libre de decirlo porque así pasó, así es, de ahí viene. Entonces, siéntete libre siempre que se mantenga en el margen del respeto. Entonces, chicos, recomendación, háblenlo desde el inicio con sus profesores. Esa era la primera pregunta. Más bien, Luis, Sí. perdón que te corte, justo quería mencionar algo súper rápido, sobre todo en el Imperio Incaico, tuve que mencionar la religión católica, que prácticamente fue la que oprimió un poco, bueno, no un poco, la verdad es que fue una invasión, así que puse una imagen un poco fuerte, que fueron estas, y que son de BD, en realidad. Es un BD que se llama El Inca, está en francés y en español, y fue prácticamente esta violencia contra los nativos, contra los oriundos. Y esta parte sí me llamaron un poco la atención, me dijeron, ok, un poco fuerte para los alumnos de college, pero para el liceo es algo que deben conocer. Pero eso era la Iglesia Católica, así que me restringieron un poco en college por esa parte. Sí. Sí, muchas gracias. Y en definitiva creo que son cosas que no sabemos y que está bien que lo tengamos en cuenta para próximas intervenciones como asistentes de lengua española. La segunda anotación que hice fue la situación actual con las lenguas. Somos asistentes de lengua española, por ahí mencionaste el quechua, y creo que lo que yo también puse en valor fue el náhuatl. Yo vengo del centro de México. Mencioné a grandes rasgos que existen más de 68 lenguas nacionales, pero existe esta represión, pero que al mismo tiempo mi acento mexicano del centro viene por la influencia del náhuatl. Tengo muchas palabras en mi español mexicano que vienen del náhuatl y que son tan comunes, pero cuando lo hablo, lo digo a otro hispanohablante y no me entiende, justo porque viene de una lengua nacional. Y creo que algo importante es que hagamos esta analogía
entre lo que pasa en Francia y lo que pasa en español de América Latina. Por ejemplo, yo estuve hasta el sur y en esa parte, en los Pirineos Orientales, la lengua que existía era el catalán. Y puse esto en ejemplo, como hay palabras como je suis espanté para decir je suis impressionné, espanté, que viene del catalán. O ça paye, que también viene del catalán para decir ça colle. Y de ahí ellos se sienten más cómodos y más abiertos a aceptar cosas que vienen de más lejos, cuando ellos lo tienen en su propio contexto. Entonces, no sé cómo lo tomaron tus alumnos esta parte del quechua, porque les cuento rapidísimo que al final un estudiante me escribió un correo electrónico con un saludo y una despedida en náhuatl, cosa que no me esperaba, pero que realmente me pone muy contento, me puso muy contento. La verdad es que lo recibieron muy bien, Luis. O sea, no pensaban que había más lenguas en Perú. Bueno, también lo mencioné en el liceo, que eran 250 lenguas, pero que poco a poco iban desapareciendo. Así que, bueno, mi deber era que ellos entiendan que existe más lenguas y que si se desaparecen, se extingue los dialectos y es una parte muy importante de los territorios, de la zona geográfica, bueno, la economía puede hacer que se extingan. Así que la primera semana de presentación les hablé un poco en quechua y les gustó porque primero eran unas palabras que tienen muchas jotas, muchas k, que se pronuncia y que era más similar a lo que ellos pronuncian. Por ejemplo, kanchkanchkis, o si no, pajarinkaman, o ñorjayajay wakachkani, que es yo tengo hambre. Y explotaron, pero les gustó, o sea, se sorprendieron, pero sonrieron porque les daba risa, pero entendían que era para decir tengo hambre y eso lo usan mucho. Así que creo que lo aceptaron con brazos abiertos. Y al principio, al final de la clase, al final del curso, me dijeron pajarincama, que fue similar a lo que te dijeron en Nahuatl, pero en mi caso, bueno, pajarincama significa buenos días o buenas tardes. Y fue hermoso porque no pensé que se iban a acordar de eso de la primera clase. Fue muy lindo. Totalmente, y me da mucho gusto. Por ahí me mencionaba sobre los 15 años y bueno, les enseño la portada nuevamente del libro. Tenemos a una quinceañera latina, pero que ha tenido mucha influencia también en España. Y, por ejemplo, aquí yo aproveché, si es que tenemos compañeros mexicanos por aquí que están conectados, creo que vi uno de Tlaxcala, mencionar qué son las mañanitas, porque es una canción que cantamos cuando llega el pastel, en lugar del cumpleaños feliz, nosotros son las mañanitas, y quedan impactados cuando saben que hay otra canción en México, por ejemplo. Y Carmen también de Morelia, pues felicidades. Aquí sabemos que las mañanitas son súper conocidas. Hablar de los chambelanes creo que también les llama mucho la atención. Por ahí había un comentario que decía que hay que alquilar a los chambelanes y sí, se alquilan o puede ser familia, pueden ser primos, pueden ser amigos. Y otra cosa que les sorprende es la mordida del pastel. Aquí hay la cultura de mordida y empujan a la quinceañera o al festejado en general y mostrar que existe, pero que a lo mejor yo no estoy a favor de que se haga, pero a mí no me gusta que me lo hagan. ¿Qué más? La influencia española ha estado muy presente, al menos en la zona de los Pirineos Orientales, en Perpiñán, que al momento de terminar con esta presentación de los 15 años, muchas chicas francesas de Perpiñán decían que ellas ya lo estaban planeando, que sus papás sí iban a realizar todo el evento para que tuvieran unos 15 años. También mencionar que el vals tiene esta influencia francesa. No me dejarán mentir los mexicanos que estamos por aquí conectados. Está la canción de Los Reyes del Mundo, que es el clásico del vals y está en francés. Se los pones a los alumnos tanto de college o de lycée y realmente reaccionan.
tal vez ya es una canción un poco vieja, pero sí va a haber uno que otro que la va a cantar. Y el dinero que mencionabas, por aquí no recuerdo quién hizo la pregunta, ya no veo el nombre, pero yo sí les recomiendo que lleven dinero de sus países. En nuestro caso, el billete de 500 pesos mexicanos tiene a Diego Rivera y en la parte posterior tiene a Frida Kahlo con una pintura. Y entonces me solicitaron hablar de Frida Kahlo. Y bueno, comencé esta clase rompiendo el hielo con un billete de 500 pesos. Entonces pueden utilizar sus billetes. Este tipo de materiales es a lo que nos referíamos de qué podemos llevar de nuestro país. Cosas que no encontramos, evidentemente, en Francia. Y la última, y con esta te cedo la palabra, Lesia, el viaje a España creo que es una de las oportunidades más grandes que podemos tener y al mismo tiempo nosotros aprendemos mucho, porque no sé si te pasó a ti, ya nos comentarás, Lesia, pero a veces me hacían preguntas sobre España, pero les decía, no sé, les soy sincero, no sé porque no soy español o porque no tengo un gran contacto con España. Entonces, perdón, pero no puedo contestar a la pregunta. Entonces, ¿a ti te llegó a pasar, Lesia? Sí, algunas expresiones, algunos regionalismos, por ejemplo, currar. O sea, para mí, trabajar hasta chambear, que es es una expresión que usamos, pero currar o currear, para ellos es trabajar, pero en español de España. Así que a veces no entendía. Ellos decían cujar y yo no entendía. Pero sí, es diferente porque nuestro español en realidad es un castellano, no es un español de España que hablan con la Z. Así que lo que yo hice con los alumnos es hablar un español de España más que un español o un castellano de Perú, porque ellos están acostumbrados por el acento de sus maestras, que ellas también hablan español, pero de España. Así que traté de hacerlo lo más parecido al español y pues ellos también hacían ese acento para que se sientan más familiarizados. Ok, y en mi caso yo sí traté de conservar mi acento mexicano, demostrarles que hay una variedad enorme, que no todo se concentra en España, y en definitiva, cuando no conocía algo, sí decía que no tenía miedo de decir no sé, porque no es algo que viva al día a día. Entonces, pues sí, también depende de los profesores. Hay algunos que no ponen en valor el acento de Latinoamérica, pero para eso estamos nosotros, para decir que existimos y que hay más, una diferencia en todo el mundo del español y que lo hace más rico. Qué interesante. Sí, yo quería acotar algunas cosas porque es cierto que cuando nosotros crecemos en Latinoamérica, no nos cuentan esto del Al-Ándalus, porque estamos más concentrados en conocer nuestra propia historia. Por supuesto, la conquista española en nuestros países es parte del currículum, pero personalmente yo no he estudiado esto en el colegio. Sin embargo, siendo profesora de español, es algo que tenemos que conocer y es bueno que se preparen en esto para que cuando lleguen y se trate este tema, que yo creo que de cajón va a estar en muchos de los colegios, lo tengan claro. Y entonces yo puedo resumir así a grosso modo qué es lo que pasa con esto. Y porque también nosotros no somos muy conscientes de cómo nos impacta a la actualidad el tema de Al-Ándalus siendo latinoamericanos. Y es que ustedes saben que España está muy cerca a África, ¿no? Está muy cerca a Marruecos. En algún momento de la historia, en la Edad Media, los islámicos o musulmanes de esta parte avanzaron hacia España y la conquistaron. Eso fue en los años 700, ¿ok? Y se quedaron allí como 700 años más en España, hasta 1492, cuando los reyes católicos, Isabel y Fernando, les ganaron la batalla
A este fenómeno se le llama la reconquista, porque los reyes católicos recuperaron su dominio en esta parte sur de España. Ahora yo les pregunto, ¿qué más pasó en 1492? A nivel de historia, que es importante para nosotros como latinoamericanos. Aparte de la llegada de los españoles aquí a América. Claro, llegó Colón a América, ¿no? Digamos que llegó, porque no lo descubrió, porque ya estaba allí, pero llegó. El año 1492 en la historia de España es muy importante porque suceden estas dos cosas. La reconquista interna, porque los reyes católicos vuelven a tener dominio del sur de España, expulsando a los musulmanes, y la conquista hacia afuera, porque Cristóbal Colón fue enviado por los auspiciados. Su viaje fue pagado con las joyas de la corona de España. Isabel la Católica, para ser más precisa. Entonces, 1492 es reconquista interna en España y conquista hacia afuera, hacia América. Y otra cosa importante es que esos 700 años de presencia que tuvieron los musulmanes antes que los reyes católicos recuperaran el dominio, han influido en la lengua. Esas palabras que nos mostraba Lesia, todas esas palabras que empiezan con AL, como almohada, son la influencia que ha dejado el árabe de esos 700 años allí en la península ibérica. Y también, no sé si pasa en sus países, pero en la arquitectura que nosotros tenemos colonial, que conservamos, no sé si algunos de ustedes, no sé cómo es en México, pero Lima, por ejemplo, tiene muchos balcones de la época de la colonia que no son balcones abiertos, sino que son balcones con pequeñas rejillas llamadas celosías, ¿no? Con redes. Esta celosía, que no se le pueda ver la cara a la mujer, sino que tenga esta red, eso es una influencia de la arquitectura árabe, ¿ok? Entonces, este tema es muy importante que ustedes lo revisen antes de llegar allí para que no les agarre de sorpresa, porque entender estos procesos culturales e históricos nos puede tomar un poquito más de tiempo que si nos dicen ya, entérate para la próxima semana. Sobre este editorial, Maison de Lange. Y aquí, en este enlace publicado por la misma editorial, encuentran las versiones gratuitas de los libros. Si uno ingresa aquí a esta publicación, una de ellas, bueno, yo ya había ingresado. Vamos a ver en la unidad 4 el tema de las lenguas indígenas y lo hacen presentando a Renata Flores, que es una cantante joven que rapea en quechua. Entonces puede ser una manera divertida, un poco más acorde a la edad de los chicos, de poder entablar el tema de las lenguas indígenas. En Perú tenemos 48 lenguas originarias. En toda Latinoamérica son 500. O sea, el español convive con 500 lenguas indígenas y está influida es una lengua influida por esas lenguas originarias, ¿no? Como nos ha contado Luis, los términos que usamos en español y que provienen de esas lenguas, como en Perú, palta para el aguacate, choclo para el maíz, ¿ok? Entonces, esa riqueza cultural es importante. Y yo les plantearía, dependiendo del nivel, preguntarle a los chicos, imagínate cuáles son las ventajas y desventajas de un país donde hay 48 lenguas, ¿no? Porque en Francia no hay tanta diversidad lingüística. La hay, porque hay migración también, pero 48 lenguas en un país. Qué lindo, qué riqueza, pero ¿habrá desafíos para ese país? ¿No? Incentivar un poco el debate desde ese punto. El llevar las lenguas indígenas a la clase de español es una tendencia ahora. Tenemos a la profesora María Datel de la Universidad de Boston, que ha preparado una serie de materiales con enlaces donde ella trata temas indígenas en la clase de español. Desde las plantas medicinales que utilizan estas comunidades, las palabras, la lucha por la ecología, porque generalmente defienden mucho el derecho a la tierra, que igual lo vamos a incluir en la carpeta de materiales, pero lo voy pasando por aquí también. Ahí nos están ayudando con otros enlaces también, Lesia. Muy bien, entonces yo les comparto este material. Ahora,
Hoy Tiffany nos ha hablado de la pronunciación, Lesia nos ha hablado de la cultura. Algo que vincula las dos cosas son las canciones, ¿ok? Hay una universidad en Estados Unidos que se ha dado el trabajo de hacer una recopilación de canciones según tema, ¿no? Género, educación, amor, sexualidad, identidad, inmigración, lenguas. Lo bonito de esto es que acá hay un apartado que dice, te indica si es una canción que tiene lenguaje explícito o no. Como ustedes van a trabajar en escuelas, no sería de repente muy adecuado llevar una canción que por ahí suelte una grosería, una palabra muy fuerte o una referencia muy directa a algo relacionado con la sexualidad. Entonces ustedes antes de elegir la canción, por ejemplo, aquí en sexualidad hay muchas que están marcadas con explícito, ¿no? Tener un poquito ese cuidado. Y se ven los temas que se pueden explotar, por si quieren llevar alguna canción a la clase. Stephanie, en tu caso, ¿quieres agregar algo sobre el tema de la cultura? Bueno, sí. Bueno, yo como les había mostrado, tengo el 1 de Honduras, no sé si en todos los países está. Eso les gustó mucho porque estaban sorprendidos. Hay 1 de Honduras y Francia no tiene. También la lotería o el bingo, ese es muy bueno. Y también yo me traje un libro de español, el que utiliza Honduras, porque hay cuentos, hay leyendas. Las leyendas es un tema también que se toca mucho, al menos en el liceo. Y periódico, y bueno, también los billetes. También una camisa. Es muy cultural en Latinoamérica que cada país tenga frases en las camisetas. Y entonces ellos preguntan, ¿qué significa eso? ¿Qué más? ¿Qué más traje? Bueno, eso. Luego voy a recordar que más traje. Ahí se lo voy a compartir. La camisa de la selección del país, muy bien. Aquí les encanta el deporte, chicos. Les encanta, así que se los pueden ganar con eso. Sí, pueden traer esa camiseta. Bueno, algo que también puede ser valioso, y es que no sé si vaya a ser la primera vez de ustedes en Francia, pero a veces uno va con una preidea, ¿no? No quiero decir prejuicio, pero una preidea de lo que se va a encontrar entre los estudiantes. Tal vez los chicos acá puedan decirnos cómo ha sido su experiencia, pero hay mucha migración en Francia, entonces uno cree que va a encontrar un salón monocultural, pero resulta que se enfrenta a un grupo con mucha diversidad cultural, que no sé qué nos puede comentar Lesia, Luis, qué nacionalidades o qué tipo de estudiantes se encontraron en sus aulas. En mi caso encontré argelinos, sudafricanos, encontré marroquíes también. Es decir, todos sabían las nacionalidades de todos. Por ejemplo, ¿quién es francés? Y algunos levantaban la mano. ¿Y quiénes tienen otro origen? Y todos levantaban la mano. Así que sí, se ve la biodiversidad de culturas también. ¿En tu Sí, caso, Luis? concuerdo con Lesia. Existe en general la parte magrebina, la parte norte de África de habla árabe, con una gran presencia en las escuelas francesas. Creo que cabe señalar y es importante mencionar las escuelas que son catalogadas como REP o ZEP, que se decía anteriormente, redes de ¿qué? Educación prioritaria. Lo voy a anotar aquí en el chat. Escribe REP. Anteriormente se llamaba ZEP, Zona de Educación Prioritaria. Y es donde te puedes confrontar a diferentes problemas de atención, problemas de grupos numerosos de más de 35 alumnos, donde tienes que controlar a un grupo, pero como les mencionaba hace 2 sesiones, como asistente no podemos tener todo el grupo completo, siempre tiene que estar un profesor presente.
o si no están presentes, solo nos podemos quedar con la mitad del grupo, porque somos responsables al final de lo que ocurra en las clases. Entonces, hay ciertas escuelas donde no son REP o ZEP, donde vamos a encontrar una gran mayoría de personas caucásicas, y en estas escuelas REP es donde va a haber mayor influencia cultural en los salones. Entonces, nada, quería compartir también eso. Muy importante lo que nos indican, entonces vayamos con mente abierta. Absolutamente todos los seres humanos tenemos una condición que es el etnocentrismo. Tenemos la tendencia a evaluar cosas según nuestra cultura. Eso es algo automático y natural en primera instancia. Lo importante es tomar conciencia de cómo nuestra cultura nos puede estar influyendo para interpretar algo y tener sobre todo la actitud de querer ser tolerante, de querer comprender al otro. No sé si sea factible porque me imagino que depende de los profesores principales, pero cuando se trata de la interculturalidad en el aula, no solo hablamos de la cultura del español o de la cultura del asistente, también puede ser interesante que teniendo una diversidad cultural entre los estudiantes, se dé un espacio para que ellos puedan compartir, intercambiar su propia cultura, hablar de su propia cultura. No sé si sea factible, puede ser que sí, puede ser que no. En todo caso, el rumbo, la ruta, la marca siempre el profesor principal. Y nada, ustedes mismos van a tener esta experiencia de transformación intercultural y nada, lo más importante es afrontarla con una actitud positiva y abierta y estar interesado en conocer al otro. Bien, Lesia, no sé si tienes algunas otras palabras, ¿quieres comentar algo más? Sí, quería justo mencionar, si tienen alguna vestido o ropa con, bueno, con símbolos, por ejemplo, este es de Machillenga, si no me equivoco, también tengo de la sierra, por ejemplo, quefarenas o si no, chalinas con motivos de diferentes colores, porque les encanta lo que pueden tocar o percibir. Yo iba, por ejemplo, vestida, cuando hacía calor, obviamente, con vestidos de diferentes colores. Bueno, mi familia le encanta todo lo que tenga cultura, así que compramos muchos vestidos. Tenemos a Rosa Portilla que ha levantado la mano. Queremos escucharte, Rosa. Buenas tardes, ¿cómo está? Muchísimas gracias por toda la información, realmente muy valioso. Tengo una consulta respecto a si hay algún libro, porque han hablado hoy día de tanta cultura, tal vez algún libro o guías que podamos nosotros leer a fin de poder tener más información y cultural para compartir con ellos. ¿Habrá algún texto quizá que nos puedan recomendar? Bueno, Chicos, ¿sí? yo recomiendo sobre todo la sección de cualquier periódico, la verdad, de comercio, ajá. Sobre todo la parte cultural o efemérides, para que puedan presentarlo como un documento auténtico y para que puedan hacer actividades al respecto, sobre todo de lo más actual. Bueno, eso es de mi parte. Gracias. Bueno, de mi parte, yo les quisiera decir que, o sea, no es necesario tener un texto de la cultura porque nosotros vivimos nuestra cultura. O sea, lo que tenemos que presentar es lo que nosotros, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos expresamos. Entonces es algo que ya está en nosotros. Lo que no es necesario tener un texto, sino de hecho es hacerlo de una forma dinámica, por ejemplo, a través de un bingo. Nosotros en familia, al menos en mi caso en Navidad, antes de que se llegue las 12, nos ponemos a jugar bingo, y eso es algo cultural que a veces en los textos no lo dice. Entonces, se trata de compartir, de contar. No lo tomen de algo muy formal,
sino háganlo de una forma más dinámica. Ustedes cuenten cómo, por ejemplo, si son de Perú, si son de Ecuador, cada país tiene sus costumbres, tiene sus tradiciones, su música. Entonces traten de explotar todo eso. Ese sería mi consejo. Y creo que concuerdo con Tiffany. Estoy haciendo memoria de qué libros utilicé o cuál fue mi punto de referencia, pero en definitiva creo que fue sobre todo conocerme a mí, mi manera de hablar y a partir de eso investigar. Por ejemplo, saber que en México tenemos muchos aztequismos, pero que no sabemos qué palabras vienen del náhuatl, o por ejemplo expresiones como ir hecho la mocha, que lo decimos de forma natural y muy recurrente, pero que al final viene de la llegada de los trenes a México. Eran largos, eran enormes, eran pesados y muy lentos. Hasta que llegaron los más pequeños y esos iban más rápido. Entonces, como eran más pequeños, estaban mochos, estaban cortados, iban hechos la mocha. Entonces, creo que esta forma de hablar me hizo reflexionar en mi español mexicano y a partir de eso hice investigaciones. Entonces, creo que la recomendación que yo podía dar es analizarnos un poco más nuestra manera de hablar, de actuar, como decía también Tiffany, que festejamos de manera cultural, como lo de las piñatas. Sí, la rompemos, pero ¿de dónde viene esta parte de picos, de decoración, de romperlo? Entonces, sería sobre todo eso. Más bien, Rosa, si no me equivoco, tenía algunas, bueno, algunas sugerencias. Por ejemplo, si quieres hablar de política o socioeconomía con LICEP, te recomendaría La Encerrona, que es un podcast que ahora, bueno, es popular, la verdad. O El Diario de Curwen, La Función de la Palabra, si quieren que practiquen como que discursos en el liceo. Tal vez no sea peruano, pero puede ser El Chombo también, si quieren hablar de música, cultura o miscelánea. Por ejemplo, La Biblioteca de Merlín. Son podcasts, son youtubers también que hablan sobre historia. Ajá, exacto, culturales, sobre todo. Y por último, History Latinoamérica. También recomendaría eso como un recurso base si quieres enciclopedias o quieres algún documental. Yo entiendo la consulta de Rosa un poco más más que ir por lo académico, tomar conciencia de temas culturales, porque podemos estar muy vinculados a la cultura de nuestro país, pero de repente también se espera de mí como asistente latinoamericano que conozca sobre México, que conozca sobre Ecuador, que conozca sobre Bolivia. Nosotros los profesores de español tenemos un reto porque no solo estamos comprometidos con familiarizarnos con nuestra cultura, sino con la cultura de los países que son hispanohablantes. Conocer de España, por ejemplo, ¿no? Entonces, para España, yo recomiendo este libro que se llama Cultura en España para el B1 y B2 niveles, que no necesariamente puedes llevar el texto a la clase, pero sirve para que tú tomes conciencia de algunos aspectos culturales de España, nutras tu conocimiento sobre ese país. Y en el caso de Latinoamérica, esta serie de libros, Impresiones, de la editorial SGL, porque es un libro de español en general, pero las lecturas siempre están enfocadas a un país, Argentina, Perú, Bolivia, y uno mismo, como hispanohablante, va conociendo más tópicos, ¿no? Temas culturales de estos países. Y nada, esa sería nuestra recomendación, Rosa. Ojalá que haya sido de ayuda. Bastante. He apuntado, voy a apuntar lo que me han podido decir. Gracias. Por aquí me llegó a la mente otro, que es el de Aula América, de la editorial Difusión, enfocado sobre todo en América Latina, actividades, ejercicios, audios de todo tipo de acentos de América Latina, porque está el aula, que es el que generalmente
por ejemplo, el verde que está ahí abajo de la pantalla que está compartiendo Rosa. El Aula Plus está más enfocado en España, que claro, tiene estos enfoques de Latinoamérica, pero Difusión también puso a disposición la sección América. Tiene el 1 y el 2, que también pueden ser de gran utilidad. Listo. Gracias. Entonces, chicos, mil gracias a todos. Los liberamos porque la hora es la hora y ya es sábado, a divertirse. Que les vaya bonito a todos. Mil gracias por participar. Hasta luego. Chao. Adiós.